Bueno, muy bien. Bueno, lo último que vimos en la clase anterior, no, la otra, fue... terminamos de ver, bueno, resistencia eléctrica, que era el tercer parámetro que nosotros vamos a estudiar en los circuitos eléctricos. Bueno, y vimos también qué elementos son necesarios en un circuito eléctrico para que pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Habíamos hablado, repasando un poco la clase anterior, de los generadores que van a ser nuestro suministro de energía para un circuito eléctrico, ¿sí? Van a ser los generadores de tensión eléctrica para que pueda circular corriente en el circuito, que bueno, pueden variar. Podemos tener los tipos pilas, baterías, podemos tener alternadores también. Los generadores van a variar de acuerdo al circuito que yo esté utilizando y estudiando. Bueno, habíamos hablado también de los receptores o cargas, que nosotros lo vamos a llamar mucho como cargas, que van a ser los elementos que van a consumir energía, ¿sí?, de nuestro circuito, y que pueden variar esos elementos, esas cargas. Pueden ser elementos que transformen la energía eléctrica en energía lumínica, energía mecánica, sonora, energía calorífica. Así que lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo aparezcan de ahora en adelante. Bueno, todos los elementos de un circuito eléctrico se van a unir, ¿sí?, mediante conductores que van a variar también. Porque, por ejemplo, nosotros en primer año, ¿qué vamos a hacer? Manejamos circuitos eléctricos domiciliarios y manejamos una tensión generalmente de 220 voltios y nuestros conductores van a ser cables, ¿sí?, que van a variar su sección, pero vamos a utilizar cables. ¿Qué pasa? Más adelante van a empezar a trabajar con circuitos electrónicos, ¿sí?, en la parte más electrónica de la carrera, ¿sí?, ya a partir de segundo o tercero, y van a ir comenzando a reemplazar los cables por o bien cables mucho más pequeños, ¿sí?, o los conductores van a ser las pistas de una placa electrónica, ¿sí?, que la van a diseñar ustedes, van a encontrar diseños también, pero de a poco van a ir reemplazando los cables por elementos más pequeños, ¿sí? Obviamente porque manejan corrientes más pequeñas. Después, elementos de maniobra en un circuito eléctrico van a ser todos bueno, como dice el apunte, interruptores, pulsadores, conmutadores, ¿sí? Todo elemento que nos permita nosotros al operario poder encender o no el circuito eléctrico, ¿sí?, poder interrumpir el paso de la corriente. Después, tenemos también que son muy necesarios los elementos de protección, ¿sí?, que estos elementos van a proteger tanto al circuito como a nosotros de diferentes situaciones. Vamos a tener elementos de protección que, valga la redundancia, nos van a proteger de una corriente que pueda llegar al operario. Tenemos elementos de protección que también van a evitar que haya un desperfecto en el circuito en cuanto a elevación de temperatura por cortocircuito. Y también si hay un elevado o una elevada intensidad de corriente, la cual el circuito no está preparada para soportar, también van a actuar estos elementos de protección. Que estos últimos que yo le comentaba generalmente cumple función los fusibles, ¿sí? Después tenemos disjuntores termomagnéticos, térmicos, magnéticos y diferencial, que lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos viendo circuitos más complejos y vamos a ver qué hace cada uno y para qué sirve cada uno. Muy bien. En cuanto a circuitos eléctricos, ya nos vamos a meter de lleno en todo lo que es el armado de los planos, ¿sí?, los diseños, los circuitos eléctricos. Para estos diseños vamos a utilizar una simbología elemental que va a ser normal en todos los circuitos que hagamos. Y la simbología la tenemos que respetar, ¿sí?, porque es una simbología que se utiliza
acá en Argentina, en Brasil, en Chile, en toda Sudamérica, en Europa. Son simbologías que no importa qué persona lo vea, va a poder entender de qué estamos hablando, ¿sí? Para la parte de generadores que nosotros comentábamos antes, vamos a tener varias opciones. Generalmente las fuentes eh, que hacen referencia a nuestra fuente de energía, ¿sí? A lo que nos suministra tensión al circuito, se lo simbolizan de esta forma. No sé si puse zoom. Bueno, ahí está. Justo el stick no me tapaba. Bien. El primer símbolo que ven acá, arriba a la izquierda, eh, hace referencia a una fuente que va a suministrar energía al circuito, ¿sí? Como en la simbología, bueno, tenemos una línea más corta que va a simbolizar el negativo, una línea más larga que va a simbolizar el positivo, y se lo dibuja de esta forma, ¿sí? Luego, desde la parte positiva vamos a conectar todos los elementos que vayan en esa rama, y negativo generalmente se le conecta eh, todas las bajadas, perdón, todos los directos del circuito, que ahora vamos a ver cuáles son, y masa, ¿sí? Tierra. Luego, para simbolizar, esto lo vamos a usar mucho, lámparas, es simplemente un circuito con un círculo con una X. Motores, estos van a ser nuestros elementos de maniobra que vamos a usar. Interruptores, pulsadores. Y pulsadores, podemos observar que tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos pulsadores normal abierto y pulsador normal cerrado. Sí, Laureano, sí, está grabando. Déjame que corrobore, pero sí está grabando. Sí, sí. Bien. Pulsadores normal abierto y normal cerrado. ¿Qué significa? Normal abierto es que si yo no pulso, ¿sí? El pulsador, va a estar abierto, no va a dejar pasar corriente. Cuando yo pulse, sí. En cambio, el normal cerrado, sin yo presionarlo, siempre va a estar conmutado, o sea, va a circular corriente. En cambio, cuando yo pulse, va a dejar de circular corriente, ¿sí? Estos son los dos diseños o modelos que podemos encontrar. Luego, simbología de fusible, que también puede variar de acuerdo a la simbología que usemos, pero generalmente un diseño clásico es este, ¿sí? Bueno. Bueno, estos circuitos eléctricos que estamos viendo acá son instalaciones eléctricas domiciliarias, que nosotros, si estuviéramos en la presencialidad, son los primeros que estaríamos armando. Empezando por el primero, por el de la izquierda. ¿Qué podemos observar acá? Nuestro generador, ¿cuál va a ser? Nosotros, al trabajar con circuitos eléctricos, vamos a trabajar con tensiones de 220, ¿sí? Esta tensión de 220 la encontramos en la distribución que llega, la distribución pública que llega a cada casa, ¿no? ¿Cómo simbolizamos? Si bien nosotros lo podemos encontrar, habíamos dicho, nuestras fuentes con este símbolo, es válido también para nosotros simbolizar nuestra fuente nuestra fuente de tensión, donde vamos a sacar la energía para el circuito, con dos líneas que la tenemos que diferenciar, ¿sí? Vamos a tener la línea que va a hacer referencia a la fase o vivo. ¿Qué quiere decir fase o vivo? Va a ser el positivo de la línea, ¿sí? Luego tenemos que diferenciar el neutro, que va a ser el negativo. También este tipo de tensión que nosotros utilizamos lo van a poder encontrar en diferentes circuitos y libros, en otros lugares también, muy parecido a este símbolo, pero con otro aspecto, ¿sí? Es un círculo,
Así, bueno, ahora el programa que le quiero mostrar lo van a poder ver mejor. Pero es un círculo con una señal senoidal en su interior que hace referencia al tipo de tensión que nosotros estamos utilizando acá. Todavía no vimos qué tipos de tensiones y corrientes hay, pero les adelanto que vamos a tener tensiones continuas y tensiones alternas, ¿sí? Una tensión continua va a ser su valor constante a lo largo del tiempo y una tensión alterna va a variar su valor a lo largo del tiempo de una forma periódica y senoidal, ¿sí? Nosotros, en este tipo de circuitos, en instalaciones eléctricas, vamos a utilizar 220 voltios de tensión alterna, ¿sí? Que lo vamos a ver detenidamente cómo se comporta esa tensión más adelante, pero para que vayan sabiendo, ¿sí? Bueno, una vez aclarado, ¿sí? La parte que va a ser nuestro generador, donde vamos a encontrar nosotros nuestra tensión. Bueno, para que sepan, los 220 voltios se encuentran entre el positivo y el negativo, ¿no? Así que para completar el circuito y cerrar el circuito, hay que conectar de positivo a negativo. ¿Cómo? Bueno, en una primera etapa en el circuito, tenemos que conectar nuestros elementos de maniobra, ¿sí? Que en este caso va a ser una llave. Una llave de un punto. Este tipo de llaves, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienen un estado posible, ¿sí? Tiene dos estados posibles, o abierto o cerrado. Más adelante vamos a ver que existen llaves de dos puntos. No sé si la punta está. El año pasado en Gomara no dibujaron como un esquema de todo esto. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿En dónde lo El viste? sistema de electricidad, cómo funcionaba, los pasos, todo eso, los movimientos que hacía. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, un pantallazo general tuvieron. Sí, sí. Bueno, bueno, ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente todo. Pero buenísimo que hayan visto algo. Entonces, bueno, justo en el apunte no está lo que le quiero decir, pero después se lo muestro en un programita que les quiero enseñar. Bueno, volviendo al circuito. Tenemos entonces, vamos a hacer el circuito como es el camino, ¿sí? ¿Qué tenemos que conectar primero? Tenemos positivo de línea, ¿sí? Y el tramo que comprende entre positivo y nuestra llave, la vamos a llamar bajada, ¿sí? La bajada de un circuito va a ser siempre el tramo entre positivo, o fase, y nuestro elemento o varios elementos de maniobra que vamos a usar siempre llaves, ¿sí? Esta llave que nos va a permitir encender o no, permitir o no la circulación de corriente, ¿sí? En el circuito. Luego vamos a tener el tramo que comprende entre nuestra llave y en este caso este símbolo hace referencia a una lámpara, ¿sí? Nuestra lámpara va a ser, esta lámpara va a ser nuestra carga en el circuito, va a ser el elemento que va a consumir energía. Y como es una lámpara, la va a transformar de energía eléctrica a lumínica. El tramo entre nuestra carga y la llave lo vamos a llamar retorno, ¿sí? Y luego, desde nuestra carga hacia negativo, para completar el circuito, lo vamos a llamar con el nombre de directo, ¿sí? Vamos a tener tres etapas principales en un circuito, ¿sí? Bajada de positivo a nuestro elemento de maniobra, retorno entre la llave y la carga, y directo entre la carga y neutro o negativo, ¿sí? Como pueden ver, tenemos, acá les estoy mostrando dos tipos de circuitos, dos circuitos diferentes, ¿no? Tenemos el primer circuito que va a ser una llave que va a conmutar
una lámpara y vamos a tener otro circuito con dos llaves, que cada llave va a controlar independientemente una lámpara, ¿sí? Bueno, cosa importante que aclarar. ¿Qué es esto? El cruce o no de cables. Fíjense que donde existe conexión, ¿sí? Por ejemplo, la bajada es un cable que se conecta al positivo. Fíjense que hay un punto, pero con el neutro no hay ningún punto. ¿Qué quiere decir? Vamos acá arriba a la derecha. Los cruces de cables con conexión, ¿qué quiere decir? Que los cables se empalman en ese punto. Vamos a simbolizarlos con un punto. Si nosotros vemos dos cables con un punto en su intersección, quiere decir que hay conexión eléctrica. Si vemos dos cables que tienen este pequeño salto, por así decirlo, no hay conexión. ¿Qué pasa? Las conexiones las pueden encontrar así, con este salto, con esta curva que le dibujan, o puede ser como acá, que directamente no hacen el salto, pero no hay un punto. Si no hay un punto, quiere decir que no hay conexión eléctrica, ¿sí? O sea que nosotros cuando tengamos el plano este, el que estamos viendo acá, el primero, a mano, mientras armamos el circuito, si nosotros vamos siguiendo el circuito para armarlo, ¿qué quiere decir? Que tenemos que conectar un cable a positivo y ese cable no va conectado a negativo, ¿sí? Y va directamente a la llave. En cambio, el directo, la, el segundo terminal de la lámpara, de portalámparas, sí va conectado a negativo porque tiene un punto, ¿sí? Todos los cables que no tengan conexión van con un punto. Que no tengan conexión, perdón, no se dibuja el punto, ¿sí? Pasan de largo. O, como está acá, que yo prefiero que lo dibujen así, es con un salto, ¿sí? Muy bien. Les quiero presentar, ¿sí? Un programita que yo les voy a pasar el link para que lo descarguen. Es un programa muy simple que, bueno, va a reemplazar momentáneamente las prácticas que nosotros haríamos en taller. Y nos va a permitir simular circuitos, ¿sí? Y ver cómo funcionan. Lo tengo acá. Yo les voy a pasar el link por el Classroom, ¿sí? Pero va a ser simplemente este archivo. Este es un archivo RAR que creo que lo deben conocer. Yo les voy a pasar un link a un Google Drive. Cuando lo abran, no les va a mostrar nada, les va a decir que lo pueden descargar nada más. Entonces, si lo descargan, le va a descargar directamente este archivo RAR, que es un archivo comprimido, que lo tienen que descomprimir. No sé si ustedes conocen, si todos conocen este tipo de archivo. Sí, Bueno, para el que no conozca o tenga dudas de cómo se utilizan, me avisa, ¿sí? Una vez que lo descargan, obviamente lo abren y va a tener solamente un archivo que se llama Crocodile Clips. Este es un programita que obviamente no está original acá, pero es portable. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando lo descomprimen no hace falta instalarlo, directamente lo pueden ejecutar. Entonces, lo descomprimen donde ustedes quieran, ¿sí? Pueden pasar al escritorio, ¿no? Y el símbolo es este simpático cocodrilo. Entonces cuando lo abren, ahora le voy a mostrar, le va a saltar esta advertencia que no están registrados porque, bueno, el programa no está con la licencia paga, así que ustedes ponen aceptar y nada más. Bueno, le va a saltar este cartel. Nos va a dejar elegir entre usar símbolos e imágenes. Vamos a utilizar siempre un poco de cada opción. ¿Qué quiero que busquemos ahora? Quiero que busquemos nuestra fuente de tensión. O sea que vamos a ir a símbolos. ¿Por qué? Porque en imágenes, yo ahora lo voy a mostrar,
no nos deja poner específicamente nuestra fuente de tensión que queremos usar. Solamente nos deja usar pilas. Así que si vamos a símbolos, el programa es algo así. Si lo ven bien me avisan. Si hay algún error que no lo pueden ver. Se ve perfecto, profe. Bueno, el programa tiene varias opciones arriba con diferentes elementos. Y nosotros en la parte de símbolos estamos ahora. Cuando tienen este tipo de simbología, estamos en la parte de símbolos. Entonces, vamos a ir a la primera opción, que son las fuentes de poder. Y vamos a seleccionar la primera opción de nuevo, que es muy similar a la simbología que vimos antes, que es esta, la primera. Esta simbología es lo mismo que esta que está acá arriba, que estoy acá señalando, que dice battery. ¿Sí? Entonces, si seleccionamos la primera, nos va a aparecer este símbolo, que le voy a poner un poquito de zoom. Ahí está. Esta va a ser nuestra fuente. ¿Sí? Obviamente, como es una fuente de tensión, va a estar en voltios. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le hacemos clic, le podemos cambiar ese voltaje. Acá dice 9. Si vamos arriba, a la izquierda, que dice 9, lo podemos borrar y poner la tensión que vamos a usar nosotros, que es 220 voltios. ¿Sí? El símbolo de la derecha, ¿qué pasa? Muestra múltiplos o submúltiplos de voltios. Directamente lo vamos a dejar solamente en voltios. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, una vez que tenemos nuestra fuente de tensión, ahora, para que sea un poco más vistoso, vamos a ir a imágenes. ¿Cómo rotamos entre la parte de símbolos, la utilización de símbolos y la utilización de imágenes? Vamos a ir a la pestaña ver, de acá arriba, y vamos a tildar la parte que dice imágenes. ¿Sí? Entonces acá nos muestra diferentes dibujos de los elementos eléctricos. Vamos a simular el primer circuito, ¿sí? Vamos a hacer el primero. Un circuito de llave de un punto y lámpara. Recomendaciones al momento de hacer un circuito. No importa si es simularlo acá o hacerlo en la vida real en taller. Siempre hay que trabajar de manera escalonada y lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino que seguir el camino que nos indique el plano, ¿sí? Entonces, siempre se recomienda empezar de positivo. Bueno, de positivo, ¿yo qué tengo que conectar? Tengo que hacer la bajada. Entonces, voy a hacer primero la conexión entre positivo y mi llave, ¿sí? Así que lo vamos a simular. Acá arriba de todo tenemos dos tipos de llaves. Tenemos llave como la que nos pide, de un punto, que tiene una sola opción de conexión. O tenemos otra llave que la vamos a usar también, que son llaves de dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios estados posibles. Este tipo de llaves, la de 3 puntos, ¿qué pasa? Mecánicamente lo que hace es conectar el centro con este extremo o el centro con este otro extremo, ¿sí? Es que si yo conmuto, lo que hago es rotar la conexión entre la izquierda con el centro o la derecha con el centro. La izquierda y la derecha nunca están conectados, ¿sí? Pero esto lo vamos a usar más adelante, así lo podemos borrar. Vamos a utilizar esta. Así que, ¿qué tenemos que hacer? La bajada. Conectar positivo al primer borne de la llave. Entonces, ¿cómo se conecta en este programa? Hacemos un solo clic en el positivo. Y no es que hay que mantener apretado. Es solamente hacer clic y ya el cable nos sigue el mouse. Entonces, venimos con el cable al primer borne y conectamos, ¿sí? Estas banderitas rojas hacen referencia a que el positivo está presente en este tramo, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer el retorno. Conectar la llave a la lámpara. Las lámparas están acá con el símbolo del portalámpara y la lámpara arriba. Y tienen este aspecto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es el retorno. Conectar la llave con la Profe, no lámpara. se ve. ¿No se ve?
¿Lo ven esto o Se no ve se ve? bien, se ve bien. No. Se ve. ¿Se te colgó, Lorena? No. No sé. ¿Pueden Ahí ver? está, ahí está, profe. Ah, ¿puedes ver? Ah, bueno. Sí, Bueno, sí, bueno. sí. Dale, cualquier cosa avísame. Yo lo puedo ver bien, profe. Bueno, bueno, listo. No, si tiene algún problema me avisan y esperamos. Bueno, hacemos entonces el retorno, ¿sí? El retorno, habíamos dicho, entre la llave y la lámpara. Hacemos un solo clic en este borne y cliqueamos acá. Ahora tenemos que hacer la bajada, que es desde el borne que nos queda de portalámparas a negativo. Entonces, hacemos clic en negativo y conectamos acá. Y lo podemos probar, ¿sí? Conmutamos y la llave enciende, ¿sí? Las banderitas rojas hacen referencia a que el positivo está presente en todo este tramo. Si yo conmuto, el positivo solamente queda en este tramo, ¿sí? Fíjense, no sé si llegan a ver, yo no puedo hacer más zoom, pero hay como unas flechitas. Hay una flechita que va hacia arriba, esta va hacia Nosotros arriba. podemos hacer. Ah, bueno, si pueden ver acá, donde está mi mouse, hay una flechita que va hacia arriba, esta flecha va hacia arriba, esta va hacia abajo, acá hay una hacia la derecha. Si ponen el mouse también, le muestra una flecha. Esa flecha indica el sentido de circulación de corriente, ¿sí? Acuérdense que la corriente siempre circula en un sentido. Por ejemplo, si yo ubico el mouse acá, la corriente, de acuerdo a cómo yo conecte la tensión, va a circular de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿sí? En este caso está circulando de positivo a negativo, o sea, nuestro sentido convencional de la corriente que vamos a utilizar siempre, ¿sí? Acá le muestra el sentido de la corriente, que es muy útil, y nos muestra cuánta corriente está circulando, en este caso 2,54 amperes, ¿sí? Esta es la cantidad de corriente. Y tenemos 220 voltios aplicados a esta lámpara. Bueno, este programa te permite simular varios circuitos, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo es que ustedes de acá al martes empiecen a simular estos primeros 4 circuitos, que ustedes si ven es fácil, ¿sí? No es muy difícil. El primero ya lo mostré cómo se hace. El segundo es seguir la misma mecánica, ¿sí? Si te pide 2 llaves, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si pide 2 llaves, cliqueamos en la llave acá arriba y agregamos otra, ¿sí? Acá no tengo poco lugar porque tengo zoom puesto, pero si le saco el zoom tengo más lugar. Entonces, pueden ir ubicando las llaves como ustedes quieran. Positivo, pueden agregar otra lámpara. Entonces pueden ir haciendo estas conexiones. Bueno, si quieren conectar, por ejemplo, esta llave a positivo, pueden acercarse hacia el cable. Esperen que le agrego zoom a esto. Pueden acercarse hacia el cable y fíjense que ya el mismo programa le hace el punto, que quiere decir que hay conexión ahí. Pueden conectarlo acá, también acá, y hace el punto en el mouse. Acá no lo muestra, pero cuando ustedes ponen el mouse quiere decir que va a haber conexión ahí, ¿sí? Después, bueno, si están haciendo un segundo circuito, esto va conectado acá. O sea, hacen los 2 retornos. Ya, fíjense que cuando tenemos varios elementos, comienza a aumentar la cantidad de etapas. Acá tenemos 2 bajadas. Tenemos una bajada que es hacia la primera llave, una bajada que es a la segunda. Está bien que sea el mismo cable, pero estos 2 tramos son 2 bajadas, ¿sí? Después tenemos 2 retornos y 2 directos, ¿sí? Profe, Sí, esa subidita, viste que estaba bien en el segundo, ¿cómo la hacemos? ¿cuál? ¿La Esa parte de arriba? subidita que está en el segundo. Claro. Este es un tipo de conexión que, ¿qué pasa? Es válido. A ver si lo voy a hacer en un pizarrón que tengo acá virtual. Se cayó el pizarrón.
Ahí está. Vamos a hacerlo acá. Eso es un tipo de conexión. Que ahí en el apunte está conectado de esa manera, pero bueno, es lo mismo. Ahí en el circuito que tenemos fase y neutro. Tenemos fase y neutro. Positivo, negativo. En esa parte del circuito tenemos las dos lámparas. Y ahí en el circuito está conectado de esta manera. Conectan los dos directos juntos. Y en esta unión conectan directamente a negativo. ¿Sí? En el programa, ¿cómo la pueden hacer? Es directamente, bueno, conecta negativo a esta. Y el otro directo lo pueden conectar. Ah, bueno, si quieren hacer como un codo en el cable, hagan clic y entonces te lo linkea a esa parte. Y pueden hacer esta conexión acá. Entonces, acá en el programa, ¿cómo hacen las dos bajadas? Pueden hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces funciona. O pueden, como está ahí en el plano, conectan los dos juntos. Y después viene con el negativo y conecta ahí en el medio. Son formas de conectar estos dos directos. Esta conexión es válida. Después, una conexión así también es válida. ¿Sí? Son formas de hacer la conexión total. Todo esto va a ser negativo, no importa cómo lo conectes. ¿Sí? Lo que sí hay que respetar, que cada lámpara vaya con su respectiva conexión a negativo. ¿Sí? No hay que conectar esto a positivo porque no va a funcionar. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Pero conectar así o conectar así es exactamente lo mismo. Que acá obviamente acá iría un punto también. Que acá en el apunte se lo saltaron. Pero ahí, en esta parte hay conexión. Así que hay que simbolizarlo con un punto. Entonces, yo lo que les propongo es que para el martes vayan simulando estos circuitos. Que no son difíciles. Estos cuatro. ¿Sí? Ahora, el cuarto tiene un comodín. Que, ¿qué pasa? Este símbolo que está acá, en el cuarto, abajo de la segunda llave, es el símbolo de un toma corriente, ¿sí? Un enchufe. ¿Qué pasa? En el programita, desgraciadamente, no está la simbología para eso, ¿sí? Entonces, para esto, para el tomacorrientes, ustedes lo pueden reemplazar con lo que quieran. Lo que hacían los chicos antes era reemplazarlo, este tomacorrientes, por otra llave, como acá con el tercero, pero en vez de encender una tercera lámpara, que encienden. Pueden encender. Acá tienen LEDs, que en realidad, bueno, es a forma didáctica esto, ¿no? Pero los LEDs son pequeñas lamparitas, no sé si alguna vez vieron uno. Son pequeños dispositivos que generan luz, pero que generalmente no se los conecta a 220 porque no soportan ese tipo de tensiones. Son para tensiones bajas. Pero bueno, los chicos conectaban varios de estos. Podían conectar también un parlantito. ¿Sí? Que el parlantito, si lo conectan, ¿qué pasa? Conectan una llave al parlante y hace este efecto. Que ya es un sonidito del programa, no sé si lo escuchan, pero bueno, no lo van a escuchar. Pero hace un sonido bastante eh, de 8 bits, de juego viejo. Pero esta es otra opción, ¿sí? Que generalmente se lo llama buzzer. Tienen un motores, que de acuerdo a la polaridad de la tensión va a girar hacia un lado o hacia el otro, pero
Esto lo podemos ver más adelante tranquilos. Y entendemos bien el funcionamiento. Y tienen para jugar con lo que quieran. Bueno, acá hay un elemento de protección, sí, que es un fusible, que se puede conectar y a determinada corriente el filamento que tiene en su interior, ¿sí? En la vida real, ¿cómo funciona un fusible? Están diseñados para que el filamento que tiene en su interior se corte a una determinada corriente. Por ejemplo, hay fusibles que están diseñados para que soporten hasta 1 ampere. Entonces el circuito va a funcionar normalmente, pero si la corriente por algún motivo sube a más de 1 ampere, el fusible se corta, entonces protege todos los elementos del circuito. Qué bueno. Esto es un elemento de protección que podemos utilizar. Bueno, entonces, que les decía que para el martes pueden ir simulando estos 4 circuitos. ¿Por qué? Para practicar, para poder conocer, para poder empezar a ver o empezar a practicar cómo leer los planos eléctricos y vamos a hacer un trabajito, ¿sí? Que le voy a explicar más adelante bien cómo lo tienen que presentar. Bueno, el programa se utiliza de esta forma. Si tienen alguna duda, me dicen. Es bastante intuitivo, ¿sí? Si quieren borrar algo, bueno, o pueden apretar, seleccionar algo y suprimir, ¿sí? O pueden ir al icono del cocodrilo que está acá arriba y hacen clic y borran todo. Bueno, les muestro si quieren de vuelta cómo poner. A ver, ¿qué preguntaba? Decimos que hay que hacerlo, puedes pasar. Sí, sí, ahora les paso lo que tienen que pasar a carpeta. Y acá me pregunta Laureano. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a pasar, como siempre, como todas las clases, les paso lo que vimos, lo que tienen que pasar a carpeta. Y les aclaro que estos circuitos tienen que pasarlos a la carpeta, sí, tienen que estar en carpeta. Pero simúlenlos también acá en el programita, ¿sí? Lo tenemos que hacer a lápiz, copiarlo a lápiz los circuitos. Sí, los circuitos, ¿cómo se pasan? Eh, Siempre la fase o vivo se la simboliza con color rojo, generalmente, ¿sí? Si tienen virome o colores, bueno. Si no, háganlo todo con virome, lápiz, traten de evitarlo. Pero, bueno, traten de pasarlo con lo que puedan. Profe, Sí, una pregunta. Los circuitos, ¿cómo te los pasamos a vos por Classroom o por donde lo pidas cuando lo terminemos? Tipo, en el programa, bueno, sí, eso se lo voy a mostrar bien. Pero lo que van a hacer es, una vez que ya lo tengan simulados, porque acá los archivos lo pueden guardar. Por ejemplo, simulan algo, ¿sí? Ajá, Por ejemplo, hacen cualquier cosa, ¿no? Se van a archivo, es como si fuera un Word. Van a guardar o guardar como. claro. Ponen guardar como y lo guardan donde ustedes quieran en su compu. Entonces después lo pueden abrir de nuevo. El trabajo va a ser capturar la pantalla y recortar la parte del circuito que hicieron y ponerlo en un Word. Entonces ustedes ponen el título, la imagen con el circuito que armaron, otro título, la imagen con el circuito que corresponde a ese título y así sucesivamente. Y después me lo pasan. Pero yo le voy a mostrar el procedimiento, así que no esté muy ducho con esto, lo puede hacer. Así que quédese tranquilo. Yo lo que les pido nada más es que se tome la molestia de simular los circuitos, ¿sí? Entonces, le voy a pasar acá, le voy a pasar al Classroom, ¿sí? Le voy a seleccionar acá lo que vimos hoy, la parte de simbología, estos circuitos. Y quiero que pasen este resumen, ¿sí? Que es un poco de lo que estuvimos viendo. Es un mini resumen. Lo de abajo lo vamos a ver en la próxima clase, que hay que verlo detenidamente. Bien. ¿Alguna duda con lo que estuvimos viendo? ¿Con el programa? ¿Algo que me quieren comentar? No, ninguno. Bueno, acá les muestro de vuelta en el programa que para rotar entre las imágenes, que son estos elementos, ¿sí? Y los símbolos tienen que ir a la parte ver. Y acá está tildado de imágenes, lo destildan y le
pasa de vuelta a símbolos. Entonces, para sacar la fuente de 220, van a la primera parte, hacen clic de nuevo en este símbolo y acá hay como 4 posibilidades. Es simplemente la orientación de la fuente. Eligen la primera con el positivo de arriba si quieren y a los 9 voltios lo pueden cambiar acá arriba. Le ponen 220, ¿sí? Y ya queda. Entonces esto lo pueden usar. Como van de vuelta a imágenes, van a ver, tildan imágenes nuevamente y ya tienen la imagen de vuelta, ¿sí? Para guardar archivos, van a archivo, guardar y eligen dónde lo quieren guardar con el nombre. Y se guarda como un archivo CKT, así que lo pueden, cuando le hacen doble clic le va a preguntar capaz con qué programa lo quieren abrir, entonces eligen el Crocodile o directamente se lo abre con el Crocodile, así que quédense tranquilos. Bien. ¿Qué me interesa entonces que pase en la carpeta? Pasen la simbología. Ah, les comentaba esto. De los circuitos. Todo lo que corresponde a fase, o sea positivo, en un circuito se lo simboliza con rojo. Así que fase y la bajada va con rojo. Retorno lo pueden simbolizar con negro. Se lo simboliza con verde también. Así que lo pueden hacer con esas opciones de colores. Y los directos, ¿sí? Se hacen siempre con azul. ¿Sí? Azul o también negro puede ser. ¿Sí? Pero yo le recomendaría azul. Con una virome ya estaría. Bien. Bueno, toma corriente. Es un elemento muy fácil. El toma corriente solamente hay que conectarle bajada y noten que no tiene retorno porque va directamente a negativo, así que es bajada y directo, ¿sí? Bien, y esto también lo van a pasar, que es un breve resumen de todo lo que estuvimos viendo. Y tienen que saber, obviamente, bien esta parte, que son las magnitudes, ¿sí? Voltaje, corriente y resistencia, que es lo que estuvimos viendo. Lo que vamos a ver más adelante, el jueves que viene, es los tipos de conexión de circuitos. Vamos a ver conexión en serie y conexión en paralelo. En cada conexión, la corriente va a actuar de diferente manera y la tensión también va a actuar de diferente manera, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, en cuanto a las clases, chicos, así ya dejamos todo en claro. Martes y jueves van a ser, eso está seguro. El horario, ¿les viene bien este? Repetimos este martes y jueves. Ustedes me dirán. Sí, profe. Yo no Está bien tengo este horario, problema. profe. Sí, sí, Está profe, bien para mí este, está bien profe. este horario. Dale. Bueno, buenísimo. Este, ¿Qué profe. pasa? Mi preocupación es que ustedes ya tienen los martes y los jueves clases pactadas. ¿O estas No. serían las fijas nada más? No, esta. Bueno, dale. Entonces, ¿les parece? Quedamos los martes y los jueves, 10:45. Dale, ¿Sí? profe, de 10. Bueno, Vale, profe. bueno. Chicos, si tienen alguna duda, si no me quieren Entonces, preguntar. profe, Sí, esa, sí, donde están esos circuitos, donde estás vos ahora, sí. lo tenemos que pasar todas esas hojas las tenemos que pasar a la carpeta. Claro, yo ahora les voy a seleccionar como hago siempre. Les paso al Classroom un PDF con lo que estuvimos viendo, Claro, que va a ser simplemente la captura de esto. Entonces, como preguntas vos, claro. los circuitos los pasan siempre a la carpeta. Todos los circuitos Y que después vamos veamos a la van a aplicación carpeta. esa y lo hacemos. Claro, una vez que lo tengan en la carpeta, ya con eso pasado carpeta, lo pueden simular tranquilamente en el Crocodile. Y simúlenlo tranquilo, vayan guardándolo, no, hay tiempo. Em, pero entre la clase que viene y el jueves, les explico cómo hacer el trabajito que tengo para proponerles. Y Bueno, respeten, bueno, si pueden, los colores de bajada, retorno y directo. Bien, chicos, buen fin de semana, cuídense, suerte en la clase desde hoy, que les sea leve. gracias, profe. Y ahora terminamos la clase, paro la grabación y les subo la grabación del martes, para el que no pudo estar, y la de hoy, ¿sí? Así que el martes, acuérdense, vamos a ver soldadura y los
algún empalme que quedó medio flojo también, si no lo pudieron ver con claridad. Así que bueno, chicos, cuídense, nos estamos viendo el martes 10:45 entonces. Bueno, Chao, profe, profe. nos vemos. Chao, chicos. Chau. Chao, Suerte, profe. tengan buen día. Profe. Chao, chao. Chao, Chau, profe. profe.